Buenos días, nosotros somos el equipo número 8 y estamos conformados por Alondra, Nubia, Ana Lucía, Allison y yo soy Fátima y les vamos a hablar sobre el sector comunicaciones o telecomunicación. Y bien, ahora les daré una breve introducción sobre el tema. Este sector ha experimentado cambios notables hacia una situación de mercado y competencia. La reestructuración de la industria y de los agentes básicos no siempre ha sido fácil. Cuando se habla del sector de las comunicaciones o telecomunicaciones, cada día es más fácil diferenciar el objeto que se encuentra detrás del concepto. La delimitación conceptual se hace por momentos difusa debido a que este sector se encuentra inmerso en uno de los campos más dinámicos de la sociedad actual, como es todo aquello que tiene relación con la tecnología para la información, concepto en el que se engloban todas aquellas actividades económicas y sociales que tienen que ver con el uso e intercambio de información. A todo esto se le llama hipersector de la comunicación. Y bueno, como concepto inicial tenemos el de telecomunicaciones y este es un sistema de comunicación a distancia que se realiza de manera eléctrica o electromagnética. Después tenemos en general como sector de telecomunicaciones que este es el encargado de promover la competencia, evitar el abuso de posiciones dominantes y regular los mercados de las redes y los servicios de telecomunicaciones, con el fin que la prestación del servicio sea económicamente eficiente y refleje altos niveles de calidad. Este sector económico agrupa a las empresas que se dedican a las comunicaciones desde diferentes frentes, tales como la publicidad, la telefonía fija y celular, editoriales, medios impresos, televisivos, cinematográficos o digitales, entre muchos otros. Desde el inicio de la telegrafía hasta los servicios de banda ancha en el siglo XX, las telecomunicaciones han sido parte de la historia de México. Ni la Revolución Mexicana ni los desastres naturales han interrumpido de forma significativa los servicios de telecomunicaciones. La historia de las telecomunicaciones en México comienza en el año 1851, cuando fue tendida la primera red de telégrafos entre la Ciudad de México y el estado de Puebla. Fue inaugurada por el presidente Mariano Arista. Era una red de 180 kilómetros de alambres de hierro sostenidos por postes de madera. Esta línea del tiempo presenta algunos de los acontecimientos más relevantes nacionales sobre las telecomunicaciones vía satélite. Voy a explicarles algunos de estos. Comenzando con el año 1878, que fue cuando se inauguró la primera línea telefónica entre el Castillo de Chapultepec y el Palacio de Gobierno. México fue el segundo país en tener un aparato de comunicaciones a distancia. Después de esto, hubo distintos acontecimientos que fortalecieron las telecomunicaciones en México. Pero los más importantes fueron en 1921, cuando se transmitió el primer programa de radio, en 1940, cuando Guillermo González Camarena creó la TV a color, en 1947, cuando el gobierno de México constituyó Teléfonos de México, que fue una institución muy importante para el país, y en 1950, cuando se creó el primer canal comercial, que es Canal 4, actualmente creo que es Azteca 3, Azteca 1, y esto nos lleva como al gran acontecimiento que cambió las telecomunicaciones en México y en el mundo para siempre, que es cuando México lanza su primer satélite en órbita. Esto fue en 1985. El satélite se llamaba Morelos y ese mismo año lanzaron otro satélite que se llamaba Morelos 2. Fue en el año 1989 que se conecta el primer equipo a internet bajo el dominio .mx. En este mismo año, en septiembre, Teléfonos de México, Telmex, pasa a ser de una empresa pública a una empresa privada. Yo creo que todos conocemos esta historia, que son las privatizaciones de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Slim compró esta empresa en una subasta. Después de esto, en los siguientes años, los acontecimientos más importantes se pueden resumir en el lanzamiento de distintos satélites. Por ejemplo, de 1993 a 1997, que fue el lanzamiento del sistema Solidaridad,
que eran 3 satélites llamados Solidaridad 1, Solidaridad 2 y Solidaridad 3. Después, en 2010, hubo otro lanzamiento que también fueron otros 3 satélites. Eran Bicentenario, Centenario y Morelos 3. Estos pues se llamaban así porque en conmemoración al aniversario de la Revolución y la Independencia de México. Y ya finalmente en 2013 es que se aprueba la reforma de las telecomunicaciones en nuestro país. Como ciudadanos de países desarrollados, nos puede preocupar la velocidad de nuestro internet o el tiempo de descarga de un archivo. Pero para una gran parte de las sociedades mundiales, el problema empezaría más bien por si tienen energía eléctrica para conectar una computadora y de ahí encontrar una línea telefónica con la que salir a la red. Un reciente informe de la Agencia de Telecomunicaciones de la ONU ha vuelto a poner en línea un concepto que ya llevaba al menos una década circulando: la teledensidad. Esta se mide en el número de líneas telefónicas por centenar de habitantes. En esta imagen que aparece al lado mío podemos apreciar los indicadores de teledensidad de México. El primero siendo el servicio móvil de acceso a Internet, que nos dice que solamente 71 de cada 100 personas tienen acceso a este servicio, mientras que solo 53 de cada 100 personas tienen acceso a un servicio fijo de Internet. 96 personas de cada 100 tienen servicio móvil de telefonía, pero solo 61 de cada 100 tiene servicio fijo de telefonía, mientras que solo 61 de cada 100 tiene servicio de televisión restringida. En México, la distribución del mercado de servicio fijo de acceso a Internet y tecnología está dividido en 7 grupos económicos principales. Encabezando la lista se encuentra América Móvil, cuyo operador es Telmex, con un 48.37% de accesos, seguida del grupo Televisa, cuyo operador principal es Izzi, con un 24.83% de los accesos. En tercer lugar, tenemos al grupo económico Megacable, con un 15.85% de accesos. El grupo Total Play lleva el cuarto lugar con un 9.65%. Y los últimos 3 lugares están conformados por Dish, AT&T y Axtel, con un 0.43%, 0.34% y 0.21% en ese orden. A continuación vamos a hablar sobre la composición del sector de comunicaciones, pero antes que nada tenemos que mencionar los elementos que integran el sistema de comunicación, los cuales son el emisor, el cual es el sujeto que envía el mensaje. Luego está la transmisión, que puede realizarse a través de banda de base, la cual es la banda de frecuencia propia de la señal, o modulando, es decir, traspasando la información de su frecuencia propia a otro de rango distinto. También está el receptor como otro elemento, el cual es la entidad a la cual el mensaje está destinado. Puede ser una persona, un grupo de personas o un dispositivo artificial. El lenguaje o protocolo de transmisión es otro elemento, el cual es el conjunto de códigos, símbolos y reglas que gobiernan la transmisión de información. El mensaje es la información que tratamos de transmitir, ya sea esta analógica o digital. Luego está el medio, es el elemento a través del cual se envía la información del emisor al receptor. Dentro de esta se puede encontrar la interferencia, que son todos aquellos fenómenos externos al medio que provocan intersección en la comunicación, y también se puede encontrar ruido, todos aquellos fenómenos inherentes al medio mismo que merman la comunicación. El sector telecomunicaciones en México. Las telecomunicaciones en México son un sector líder para la economía. El servicio de telefonía constituye dentro del mercado de telecomunicaciones el servicio más grande en el país, al captar aproximadamente el 75% de la inversión realizada en el sector. En comparación con otros países, las telecomunicaciones en México aún presentan un gran rezago. En el número de suscriptores en telefonía fija, móviles y de Internet, México está por debajo del promedio internacional.
Los expertos explican este retraso por la falta de reformas en las leyes. Sin embargo, se espera que con los cambios realizados en la Ley de Telecomunicaciones esta tendencia se logre revertir. Las estimaciones realizadas por la OCDE, con base en las modificaciones en la Ley de Telecomunicaciones, señalan que la competitividad del sector se incrementará. Esto en el mediano plazo se traducirá en un aumento de aproximadamente 0.6% del PIB global y en un aumento en la productividad del sector de la misma magnitud. El indicador de producción del sector telecomunicaciones, ITEL, que evalúa el comportamiento de los principales servicios que se prestan en el sector de telecomunicaciones en México, muestra una tasa de crecimiento superior al PIB global. Por ello, su participación en el PIB se incrementó del 1 al 3%. Los ingresos nacionales son generados mayormente por la telefonía fija y móvil. Asimismo, la inversión en las telecomunicaciones proviene en su mayoría del sector privado. Cambios en los últimos 25 años. Con la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2000, México llevó a cabo importantes acciones para fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Impulsó una reforma en telecomunicaciones para acelerar el desarrollo del sector. En 2014, el número de suscripciones telefónicas fijas por cada 100 habitantes casi se triplicó desde 1900, y el número de suscripciones de teléfonos celulares por cada 100 habitantes se sextuplicó desde el año 2000. En cuanto al acceso a Internet, en 2014 los usuarios ya representaban el 44.3% de la población. De acuerdo con el presente mapa que tenemos en pantalla, todos los estados de la República consiguieron cumplir con el objetivo. 4 años después del inicio de la reforma en este ámbito, se pueden observar cambios sustanciales en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión en México. Los precios de los servicios de telecomunicaciones móviles han bajado. Ha habido un crecimiento significativo de los ingresos de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y los inversionistas extranjeros han ingresado a los mercados de telecomunicaciones y al mercado de servicios satelitales. El sector de telecomunicaciones en México ha cambiado drásticamente en los últimos 5 años. La reforma de 2014 ha permitido una mayor apertura del mercado y las redes sociales han propiciado una mejor comunicación entre las empresas y sus usuarios. El comportamiento internacional. Bueno, México es miembro del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones, mejor conocido como Regulatel. Esta es una organización sin fines de lucro que se constituye como un foro multilateral de cooperación flexible y eficiente, basada en las infraestructuras nacionales ya existentes. Se crea como un espacio de interacción entre sus miembros, proporcionando un marco de reflexión, análisis e intercambio de información y experiencias que permite abordar cuestiones políticas, estrategias de mercado y regulatorias de telecomunicaciones. Además de esto, México es miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo especializado de las Naciones Unidas en lo que concierne a las tecnologías de la información y la comunicación. Este es un organismo intergubernamental encargado de coordinar a escala mundial el uso compartido del espectro, promover la cooperación internacional para la asignación de órbitas de satélite, mejorar la infraestructura de telecomunicaciones en el mundo en desarrollo y fijar las normas mundiales que fomentan la interconexión continua de una amplia gama de sistemas de comunicaciones. La Unión Internacional de Telecomunicaciones tiene muchas funciones. Algunas de ellas y las más importantes son que desarrolla estándares que facilitan la interconexión eficaz de las infraestructuras de comunicación nacionales en las redes globales. Esto para permitir un perfecto intercambio de información, ya sea datos, faxes o simples llamadas telefónicas. Enseguida tenemos que trabaja para integrar nuevas tecnologías en la red de telecomunicaciones global. Esto para fomentar el desarrollo de nuevas aplicaciones, tales como el Internet, el correo electrónico, etc.
También gestiona el reparto del espectro de frecuencias radioeléctricas y de las órbitas de los satélites. Estos recursos naturales limitados son utilizados por una amplia gama de equipos, incluidos los teléfonos móviles, las radios y las televisiones. Se esfuerza por mejorar la accesibilidad a las telecomunicaciones en el mundo en desarrollo. Todo esto se hace a través de asesoramientos, de asistencias técnicas, de dirección de proyectos y de programas de formación y recursos para la información en estos países de desarrollo. Por último, tenemos que engloba a 193 países miembros y unas 700 entidades del sector privado. Estas trabajan en conjunto para desarrollar sistemas de telecomunicaciones mejores y más asequibles para ponerlos así a disposición del mayor número posible de personas. Para continuar, vamos a mencionar las perspectivas del sector de comunicaciones. Por un lado, los cambios tecnológicos han modificado determinantes económicos básicos del sector, llegando hasta poner en entredicho la consideración tradicional de los servicios de telecomunicaciones como monopolio natural. La evolución de la información y su integración con las telecomunicaciones, las nuevas tecnologías digitales y los nuevos medios de transmisión están cambiando radicalmente la estructura del sector. Por un lado, al ser un sector tan regulado, el cambio tecnológico ha provocado un desfase entre la actual regulación y la situación real del mercado. Animados por los resultados derivados de los cambios en el entorno regulador existente en Estados Unidos y Reino Unido, todos los países europeos se hallan en medio de un proceso de liberación como cambio legislativo. Promovidos por estas dos fuerzas, la tecnología y la desregulación, aparecen al igual nuevas necesidades en el mercado como oportunidades de negocio, que contribuyen a precipitar la dinámica del cambio. No olvidemos que los servicios de telecomunicaciones pueden tener un uso residencial y un uso de negocios. La desregulación y el suministro privativo de los servicios tiene sentido desde la perspectiva empresarial, pero el talante de servicio público de muchos de los servicios de telecomunicaciones justifica acciones reguladoras en ámbitos como la política de precios y la cobertura de los servicios. Ahora bien, dentro del sector de comunicación se pueden destacar 5 agentes principales agrupados en 2 niveles diferenciados entre sí, los cuales son regulación y operación. Este doble nivel es uno de los principales argumentos de los cambios regulatorios operados en el sector. Los 5 agentes principales son los siguientes. Primero podemos encontrar operadores de red, luego está industria de equipos, terminales y soporte lógico. Número 3 es proveedores de servicios, 4 usuarios y finalmente instituciones reguladoras.